El programa de Desiderata de hoy versará sobre el tema de las ciudades. En él hablaremos del origen de las mismas, de su historia, de su evolución, de cómo será su futuro, en definitiva, de cómo viviremos millones y millones de personas en el marco de lo que se llama la ciudad. Si paseamos por una ciudad, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos altos edificios que están bien cimentados en el suelo, nos encontramos calles a veces demasiado llenas de coches, nos encontramos semáforos, personas que caminan, en definitiva nos encontramos un conglomerado de personas y edificios que conviven, digamos, con un cierto orden y con una cierta armonía. La pregunta es, ¿cómo ha sido posible todo esto? Pues ha sido posible gracias al consumo de energía. Así pues, hablar del futuro de las ciudades exige preguntarnos a nosotros mismos qué pasará con el problema de la energía y si seremos capaces de controlar el consumo energético para poder seguir evolucionando hacia ciudades más habitables y mucho más sostenibles. Pero hablar del futuro de las ciudades también exige preguntarnos por los retos económicos a los que nos enfrentaremos, retos sociológicos, retos políticos, retos que hacen referencia también a la inmigración. Está claro que en el momento actual la humanidad ya posee parte de la tecnología y parte del conocimiento que nos permitiría evolucionar hacia esa ciudad ideal. El problema es que nos falta decisión, ganas de hacerlo y toma de decisiones. Los primeros grandes problemas y soluciones de la humanidad aparecieron con la creación y desarrollo de las ciudades. Hubo que pensar la ciudad como lugar de convivencia y de poder, y desde el comienzo se invirtieron enormes cantidades de recursos, dinero y trabajo para generar un mínimo de orden. Se tuvieron que desarrollar leyes y a cada paso que se daba aparecían nuevos retos. Pero el caso es que unas veces por desconocimiento, otras por ceguera, otras por ambición de unos pocos, el resultado ha sido muy variado, pues en la actualidad tenemos el ejemplo de muchas ciudades en las que reina el caos y parecen no seguir leyes deterministas. Aún más, en muchas otras ciudades da la impresión de que a pesar de su evolución, cualquier pequeño desajuste las puede llevar a sumergirse en el desorden y la desintegración. Y es que en honor a la verdad, una ciudad es un sistema cuya complejidad se inicia justamente en el momento de la elección de su ubicación y en su desarrollo ligado al poder. Además, no debemos olvidar los problemas migratorios, de servicios, de abastecimiento y de necesidad energética ligados a las megaciudades del siglo XXI. Por otra parte, todos queremos que nuestras ciudades sean centros de creación cultural, de producción científica y de diseño y desarrollo tecnológico, y que posean redes sociales robustas. Así pues, creo que hablar del futuro de las ciudades exige que nos preguntemos sobre el consumo energético, sobre las reducciones en la emisión de CO2, que nos preguntemos también sobre la habitabilidad, sobre cómo acogeremos a los millones de inmigrantes que vendrán a las grandes ciudades y también, cómo no, nos debemos de preguntar cuál es el tamaño ideal que una ciudad debe tener para evitar los grandes problemas que se nos pueden presentar. También está claro que el urbanismo y la arquitectura deben jugar un papel importantísimo en la sostenibilidad del futuro de las ciudades. Así pues, hagamos de la ciudad lo que siempre han sido, ese lugar al que generalmente todos queremos volver porque supone, en la mayoría de los casos, nuestra mejor seña de identidad. El programa de Desiderata de hoy tratará sobre el tema de las ciudades. La ciudad como la cuna de la civilización y la visión sobre las aglomeraciones urbanas desde mucho tiempo anterior. Nos acompañan en la mesa al profesor Albert Díaz Guilera, físico, don Ander Erraste, filósofo, Pepe Estepe, catedrático de Derecho Administrativo, Joan Guardia, psicólogo, catedrático de Psicología, y el profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Rafael Rodríguez. Para entender lo que significa la ciudad, debemos remontarnos
a los tiempos pretéritos, desde donde hay documentación o donde hay referencias escritas. Si observamos en los gráficos que se adjuntarán las pirámides de la población, podemos entender de que la ciudad ha sido muy distinta desde los tiempos de su creación, los tiempos inmemoriales, hasta la Revolución Industrial, desde la Revolución Industrial hasta prácticamente nuestros días, y solamente podremos especular en el último punto de nuestro programa sobre cómo será, o cómo podrá ser, o cómo nosotros creemos que será, ¿no? Según usted, ¿cuáles son las razones por las que se asienta una ciudad en el territorio? Bien, tendríamos que remontarnos a lo que fue la revolución neolítica, o sea, el paso de la humanidad de una sociedad nómada de cazadores y recolectores al descubrimiento de la agricultura, por lo tanto la fijación a un territorio. Al principio el grupo humano de agricultores se asentaba en un sitio donde había condiciones de fertilidad, etcétera, etcétera, pero poco a poco lo que se vio claramente es que este tipo de asentamiento debido a la agricultura permitía la acumulación de excedentes, y además ocasionó otro fenómeno importantísimo frente a lo que eran las sociedades de cazadores y de recolectores, y es la aparición de especialistas, la aparición de gente que cubría algo de la demanda, como podía ser, pues no lo sé, los ceramistas, los herreros que hacían útiles, etcétera, etcétera. Eso hizo incluso que se diera ya un fenómeno de especialización y, como he dicho antes, de acumulación de excedentes agrícolas. Claro, eso atraía a los vecinos que no tenían esos excedentes y que pasaban por episodios de hambrunas, por ejemplo. Entonces, pues la ciudad era el sitio donde había riqueza. Eso obligó a que las ciudades tuvieran que plantearse como elementos defensivos, o sea, construirse en sitios de fácil defensa, protegerse por elementos defensivos, murallas, empalizadas, etcétera, pero todo esto venía limitado por la necesidad de contar con dos elementos básicos: el acceso al agua, por un lado, y la comunicación con el entorno. O sea, las ciudades en esta época pretérita eran, podríamos decirlo desde un punto de vista morfológico, unos espacios rodeados por murallas o por elementos defensivos, tratando de abarcar en la máxima de superficie con el mínimo de perímetro. O sea, en resumidas cuentas, tendiendo a unas configuraciones circulares. Eso es una característica que observamos en todo el mundo, y hay ejemplos bellísimos. Luego, naturalmente, la ciudad moderna, donde ya los riesgos inmediatos que tenía la ciudad desaparecen, permite un crecimiento distinto, permite un crecimiento a través de las vías de transporte, como si fuera una dendrita, como esos cristales de hielos que vemos en las ventanas. Es un desarrollo a partir de un núcleo y que salen unas líneas de desarrollo. Eso es otro de los elementos característicos del desarrollo de las ciudades desde un punto de vista morfológico. Más adelante lo vamos a ver. El tamaño de las ciudades, en el fondo, si lo miramos con frialdad, respondía a la capacidad que el entorno tenía de alimentar a la población de las ciudades. Precisamente el suministro de trigo, de verduras, de carne, de cosas frescas, no había los elementos de conservación que tenemos ahora, no se podían transportar a grandes distancias, excepto tal vez el trigo, y eso pues hacía que una ciudad pues tuviera que tener un tamaño adecuado al entorno que la alimentaba. Estupendo, muchas gracias. Señor Esteve, ¿puede explicarnos los conceptos básicos sobre las plusvalías y su relación con la especulación? Bien, todo está muy relacionado con el sustrato jurídico de las ciudades. Es decir, en las ciudades evidentemente tienen unos espacios objetivamente limitados, que es el suelo, es decir, el suelo donde se emplaza una ciudad. El problema es de quién es ese suelo. Esa es la cuestión. En Europa, a principios del siglo XIX, se impone y se generaliza un concepto de titularidad, de propiedad, que procede del derecho romano, de una sociedad más dinámica, más comercial, y que es abiertamente asumido por la emergente burguesía, que es la clase dominante en Europa a principios del siglo XIX y que
deja la impronta de este concepto de propiedad pues en los códigos civiles que hoy tenemos, es decir, comenzando, el primero de ellos es el Código Civil francés, el Código Civil de Napoleón. El concepto romano de propiedad es un concepto muy individualista, es decir, el propietario es propietario del suelo, diríamos de la parcela, pero no solamente de la parcela, sino que se entiende que también es propietario de todo el subsuelo, hasta el núcleo de la Tierra, y de todo el vuelo hacia el infinito. Ese es el concepto radical, exclusivista de la propiedad burguesa, la propiedad romana, que se opone a otro concepto que había estado presente pues en gran parte de Europa, bueno, y siempre ha estado, ¿no? Como destacaba Rafa, ¿no? En las sociedades, sobre todo en las sociedades nómadas, que es el concepto de titularidad comunal, titularidad colectiva. Bueno, claro, ese derecho de propiedad individual con estas facultades absolutamente ilimitadas que tiene el propietario, en un proceso de ordenación, es decir, de poner orden en lo que ha de ser una ciudad, pues su trazado, sus calles, sus servicios, sus zonas verdes, sus espacios de esparcimiento, pues ese concepto empezó a verse muy perturbador, sobre todo a finales del siglo XIX, ¿no? cuando se producen ya procesos intensos de urbanización, claro, que requieren que no cada propietario haga lo que quiera en su terreno, sino que también existan toda una serie de zonas comunes necesarias, ¿no? Para el colectivo, ¿no? Claro, el modelo, hay un modelo típico y característico del cual tenemos pues en España pues algunos exponentes, sobre todo en el sur de ciudad, por así decirlo, individualista, que es la ciudad árabe, ¿no? Es decir, los árabes construyen hacia adentro, no les preocupa el exterior, es decir, ellos hacen su vida en torno a un patio interior y después lo que resulta fuera, pues eso es absolutamente accesorio, ¿no? Entonces de ahí pues todas las típicas los típicos centros urbanos de muchas ciudades andaluzas que son absolutamente caóticos, ¿no? Es decir, no tienen ningún trazado, ningún diseño previo, ¿no? Pues los procesos de ordenación del suelo en las ciudades se llevan a cabo a través básicamente de dos procedimientos. Es decir, un procedimiento sería pues convertir esa propiedad privada en propiedad pública. ¿Cómo? Pagando, es decir, indemnizando. Se expropian y hay modelos y sistemas en Europa y en Norteamérica y en América Latina que optan por esto, ¿no? Es decir, pues hay determinadas zonas, determinados espacios de una ciudad que simplemente dejan de ser privados y pasan a ser públicos, pagando o indemnizando a los propietarios, es decir, a través de un proceso expropiatorio. Claro, eso cuesta dinero, eso cuesta mucho dinero. Y no lo pagan solamente, y el problema es que no solamente lo pagan los ciudadanos de esa ciudad, sino que muchas veces lo paga el Estado, con lo cual va a cargo de los presupuestos generales. Entonces, el otro procedimiento pues consiste pues, en establecer una ordenación de los usos del suelo, bueno, y a partir de ahí entablar todo un proceso de intercambio de utilidades entre los propietarios. Pues bueno, pues a lo mejor hay un propietario que su terreno va a ser una calle o va a ser un parque por el cual él no va a obtener ninguna rentabilidad, pero el propietario de al lado va a poder edificar 20 pisos, con lo cual va a tener una extraordinaria rentabilidad. Entonces se establecen procesos de permuta. Claro, el problema que esto plantea es que todos estos procesos de planificación conllevan, digamos, una revalorización extraordinaria de ciertas propiedades, ¿no? Es decir, si el terreno que yo tengo pues va a ser un terreno en el cual se va a permitir una edificación intensiva, ese terreno se va a revalorizar extraordinariamente en el mercado, ¿no? Entonces, claro, eso plantea, pues bueno, eso es fácil que ahí se abran y se produzcan pues episodios de especulación y también de corrupción, como son los que se han producido y que se han vivido, hemos vivido nosotros procesos de corrupción en torno al entramado urbanístico de las ciudades. Muy bien, muchas gracias. En línea de lo que ha dicho el profesor Esteve, una pregunta para Joan Guardia. ¿Cómo se entienden los conceptos de apropiación y expropiación referidos a este proceso que él nos ha estado explicando? Si me permitís, voy a tirar del hilo que Rafael ha dejado encima de la mesa, ¿no? Es decir, la morfología de la ciudad, en el fondo, responde inicialmente a las necesidades que se debe cubrir. Sus habitantes diseñan algo en función de aquello que necesitan responder de una forma eficiente. Por tanto, en el fondo, el diseño es una representación analógica de aquellas necesidades primarias, que evidentemente con el paso del tiempo se han ido haciendo más complejas. Esa idea de complejidad en el desarrollo urbano, yo creo que Albert ya lo retomará en su momento, pero en el fondo es una idea
que es importante. Por tanto, acabamos generando una estructura en la cual los habitantes de algún lugar acaban apropiándose de ese lugar para sus fines, para sus necesidades, para, digamos, el desarrollo de su propia vida, casi en lo cotidiano. A partir de los años 60, algunos autores en el ámbito de la psicología social, como Blumer, empiezan a hablar de un concepto que con el paso del tiempo se ha convertido en un concepto casi necesario. Y hablan de un concepto de la identidad social urbana. Entroncado con la idea aún más clásica, pero que sigue siendo absolutamente emergente, de los paradigmas de la psicología social, y en los últimos años también con algunos ingredientes de lo que la psicología científica ha venido a llamar la psicología ambiental. Os hago atención con el nombre porque no es gratuito, en el sentido de que no hablamos de la idea solamente de medio ambiente en sentido laxo, sino esa idea de interacción hombre con su entorno, persona con su entorno. Pues veréis, la idea en esencia es que esa morfología a lo grande acabamos reduciéndola a una morfología en lo pequeño y nos apropiamos de un entorno relativamente pequeño con el que interactuamos. Y ese entorno relativamente, que es nuestro entorno, desarrollamos una especie de relación social entre persona y entorno. Algunos piensan que no se puede interpretar la ciudad desde lo macro, sino desde lo micro. Es decir, primero entendemos lo que se nos acerca más y perdemos esa idea de ciudad global, y después ya somos capaces de entender algo mucho más macro, mucho más holístico, que más allá de nuestro barrio o de nuestro entorno más cercano. Eso entronca con la idea de pertenencia a grupos, eso entronca con la idea de pertenencia a grupos sociales. Rafael insinuaba la idea del gremio, que después se ha convertido en un elemento que incluso ha dibujado el nombre de las calles, y por tanto, espacio, apropiación de ese espacio como mi espacio, como nuestro espacio, y por tanto individuo, grupo de pertenencia y clave de pertenencia parece bastante evidente. Muchas gracias, Joan. Damos la palabra a Ander con la pregunta de ¿cómo crees que fue el tránsito inicial entre lo rural y lo urbano? Muchas gracias, Jordi. Hombre, en primer lugar hay que introducir una distinción clave que se da en el caso de los seres humanos, que es que las migraciones no son migraciones motivadas por el instinto, o al menos no en su, digamos, como factor principal, sino que son migraciones razonadas. Pueden ser más o menos libres, pueden estar más o menos forzadas por factores externos, pero en última instancia el factor clave no es el instinto de emigrar, sino una decisión razonada la que nos lleva a este tipo de migraciones. Empezando por los aspectos negativos de la vida rural que hacen que la abandone, más allá de los motivos medioambientales habitualmente citados, como pudieran ser las sequías, las hambrunas, las inundaciones y demás, nos encontramos con que hay un cambio clave, que son las revoluciones tecnológicas del siglo XIX y del siglo XVIII y del siglo XIX, que hacen que el trabajo agricultor, el trabajo de la vida rural, que antes podían ejercer 100 campesinos en pequeñas y medianas parcelas, ahora pasa a ser realizado por 10 trabajadores. Pasamos de que la misma producción que antes hacían 100 campesinos, ahora la hacen 10. Esto hace que la vida en el ámbito rural se encuentre con un mercado laboral bastante precario, que ya de por sí, por la habitual tendencia a la agricultura de subsistencia, no generaba, digamos, una forma de vida demasiado atractiva. Y por otra parte nos encontramos que en las ciudades también se da un cambio, que es que, precisamente por esta misma revolución tecnológica, aparecen nuevos ámbitos laborales y nuevos mercados de trabajo que hasta entonces eran desconocidos. Al mismo tiempo, hay una circunstancia clave, que es la proliferación de los servicios, tanto de educación, como de cultura, como de higiene y sanidad. Esto hace que las ciudades realmente, frente a la dura vida rural, se conviertan en un lugar bastante atractivo. En definitiva, para sintetizar los cambios que la industrialización pudo haber traído a este traslado, a esta fluctuación de la vida rural a la vida urbana, nos encontraríamos con 3 elementos clave, que serían: las ciudades se convierten en el centro de la economía, de los servicios y del bienestar. Al mismo tiempo, generan una movilidad social que el modelo estático de vida rural tradicional no contempla. Y finalmente, aquí hay un elemento que tal vez pudiera tener ciertas connotaciones psicológicas, que sería la magnificación, la idealización de las ciudades. El ser humano en el ámbito rural se encuentra con que el bullicio de la ciudad, en un momento además que digamos que lo sublime encuentra un lugar especial, es un fenómeno de atracción.
Y esto, y con esto concluyo, genera lo que yo he denominado una espiral de atracción, porque las ciudades efectivamente comienzan a aumentar en su población, y esto hace que también sean mucho más diversas, es decir, que el individuo tenga más posibilidades de encontrar su sitio en la ciudad. Muchas gracias, Ander. Para cerrar este círculo, Albert Díaz Guilera, ¿podríamos entender la ciudad como un ente vivo? La verdad es que sí, porque en el fondo, quizá desde una perspectiva más apropiada desde la física, entendemos estos sistemas quizá opuesto al comportamiento psicológico que acaba de escribir Joan, poco como ese comportamiento colectivo. Es decir, podemos ver la ciudad como un organismo, que en el fondo como una especie de organismo vivo, porque ha nacido, ha crecido, se ha desarrollado, e incluso históricamente hay ciudades o civilizaciones que han acabado muriendo. Es decir, como organismo vivo, evoluciona y se adapta a nuevas situaciones. Es decir, eso es lo que hace un organismo vivo, es adaptarse a nuevas necesidades en el entorno. Hay unos conceptos que son claros, que es ese de complejidad y autoorganización. Y para un físico es muy atrayente decir que el sistema está fuera del equilibrio. ¿Por qué fuera del equilibrio? Porque en el equilibrio no hay vida, es decir, en el equilibrio es muy fácil de describir dentro de las ciencias naturales, pero si queremos describir un organismo vivo, este organismo vivo está claramente fuera del equilibrio. Entonces necesitamos nuevas teorías para poder describir correctamente estos sistemas. Entonces, cuando hablamos de complejidad, nos referimos normalmente a propiedades emergentes de aquellos sistemas en los que podemos decir en que la suma de los elementos no es igual, es decir, el todo no es igual a la suma de los elementos, porque estos elementos interaccionan entre ellos. Voy a poner un ejemplo muy claro, es decir, los átomos de carbono, es decir, son los mismos átomos de carbono que forman el grafito o el diamante. Los átomos son los mismos, pero ¿qué es lo que hace que se forme uno o se forme otro? Simplemente la manera en cómo interaccionan. Es decir, interaccionando de una manera forman una cosa, interaccionando de otra forman un compuesto macroscópicamente completamente diferente. Entonces, claro, desde esa perspectiva histórica, lo que podemos imaginar es que en las ciudades emergen como pequeños núcleos de colectivos humanos, y entonces esos colectivos, bueno, pues han dado lugar a esa formación, tal como habéis descrito vosotros. Esa ciudad va creciendo, va desarrollando sus leyes dentro de un marco geográfico, y eso da lugar a una ciudad que llamamos Madrid, Barcelona, Sevilla, París, Londres. Pero ¿qué es lo que distingue esas ciudades? Es decir, esos colectivos, esos seres humanos que han formado cada una de ellas, obviamente tienen su historia, y hoy en día, si hubieran sido otros, hubiera sido otro marco, esas ciudades hubieran sido diferentes. Es decir, esas ciudades que hoy día las entendemos de esta manera son en el fondo un producto del azar. Un producto del azar de que sean exactamente como son hoy en día. Pero desde la perspectiva quizá más de regularidad estructural, para un físico es importante, no es tan importante decir por qué París es como es, o por qué Barcelona es como es, o por qué México DF es como es, sino de alguna forma entender que esas ciudades han crecido y que hay unas ciertas regularidades estadísticas. Es decir, no, es que tenemos tantas ciudades formadas por más de una población determinada, y eso es, de alguna manera, hay un proceso de azar que depende, es diferente para cada ciudad, pero en el fondo hay unas ciertas regularidades estadísticas que todos cumplen, porque obviamente todas las ciudades tienen unas necesidades comunes, tal como decíais vosotros. La ciudad tiene que desarrollar una red de transporte. Todas las ciudades tienen redes de transporte, pero la red de transporte de cada una de esas ciudades es una adaptación a su propia historia, a su propio marco geográfico, a dónde se han desarrollado los diferentes núcleos de población, dónde se han desarrollado los diferentes núcleos laborales. Podemos pensar en las ciudades modernas, en una ciudad como Londres, la City, es decir, cómo esos núcleos han ido creciendo y cómo las redes, obviamente, las redes en este caso redes de transporte, han tenido que ir adaptándose a esas necesidades. Pero cuando uno mira la red de transporte de Londres, mira la red de transporte de Barcelona o la red de transporte de México, uno puede observar que hay patrones que son comunes a todas esas estructuras. Es decir, por una parte, entendemos que desde ese punto de vista macroscópico, las ciudades, como todos los entes vivos, tienen muchos aspectos comunes y muchos aspectos que las hacen distintos de los demás. Muchas gracias. Pasemos al segundo punto, que es el desarrollo de la ciudad industrial. A partir del siglo XIX se produce el cambio que se ha apuntado
algunas intervenciones anteriores sobre el poder de la máquina. Es decir, la máquina interviene en la producción deja de ser artesanal y se convierte en seriada, y esto produce una auténtica revolución, sobre todo en el concepto de ciudad clásica o ciudad conocida hasta este tiempo. Señor Esteve, cítenos algunos aspectos de la planificación urbanística, como ya lo apuntó en su primera intervención, por favor. Luego, efectivamente, con la revolución industrial, el panorama ya de las ciudades cambia completamente, ¿no? Es decir, cambia completamente, ya se producen procesos ya de concentración urbana masiva, es necesario grandes servicios, como apuntaba Rafa, el abastecimiento de agua a poblaciones, redes de alcantarillado. Las ciudades hasta entonces habían estado, a finales del siglo XIX, digamos, el gran control que se ejercía sobre las ciudades, al final acabó siendo un control militar. Es decir, la ciudad se cerraba, incluso de noche, ¿no? Es decir, y entonces tenían sus puertas de entrada, se cerraba y estaba bajo la tutela militar. Claro, esa protección militar dejó de tener sentido cuando aparece la aviación, ¿no? Es decir, ya la protección que dispensaban las murallas pues se desvanece por completo. Bueno, y entonces ahí se produce el gran tránsito de la ordenación de ciudades bajo la autoridad militar, pasan ya a estar bajo la órbita de la autoridad civil. Entonces, las murallas se derriban. Hoy en día, digamos, las antiguas murallas constituyen pues los magníficos bulevares, o en muchas ciudades son las zonas de expansión y las grandes rondas de muchas ciudades, ¿no? Es perfectamente perceptible un núcleo antiguo de carácter medieval, de pronto hay como una gran avenida, ¿no? Un gran paseo que rodea la ciudad, con árboles, jardines, y después empieza la ciudad nueva. Pues bueno, ese paseo era el emplazamiento de las antiguas murallas. Bueno, entonces, como digo, se introduce la planificación civil, el urbanismo civil, que básicamente, y para concentrarlo, contempla tres regímenes jurídicos para el suelo, ¿no? Es decir, tres categorías. Uno es el suelo urbano. El suelo urbano es una realidad de hecho, es decir, ahí el planificador no innova nada, sino que lo que hace simplemente es constatar. Es decir, pues bueno, pues hay una realidad que está urbanizada, es decir, aquí hay casas, hay calles, hay viales, hay acceso rodado de vehículos, eso es como una fotografía, el suelo urbano, se constata, suelo urbano, eso tiene un régimen jurídico. Y después hay dos grandes posibilidades con el resto del suelo que circunda ese suelo urbano, es decir, urbanizar o no urbanizar, ¿no? Entonces es la gran distinción entre suelo urbanizable y suelo no urbanizable. Claro, la diferencia de valor que van a tener estos dos suelos es abismal. Es decir, el suelo no urbanizable prácticamente es un suelo muerto, no vale nada, que hoy en día es un gran problema en general en muchos países. Es decir, ¿qué se hace con el suelo urbanizable cuando además pues todo el régimen agrícola ha cambiado completamente, ¿no? Es decir, porque hoy en día los cultivos están mucho más tecnificados y más concentrados, no es la agricultura extensiva. Pero bueno, estas dos categorías, el suelo no urbanizable y el suelo urbanizable. Entonces el suelo urbanizable es en el que sí que está prevista, digamos, la urbanización. Entonces ahí hay todo un sistema de sucesión o previsión de planes a medida que esa urbanización se va desarrollando. Y después lo que eso conlleva, evidentemente, es todo un proceso de permuta, ¿no? De parcelación y de reparcelación y de compensaciones. Es decir, pues una parcela en suelo urbanizable no vale nada, en suelo no urbanizable no vale nada, una parcela en suelo urbanizable su valor se dispara. Digamos, idealmente, si hay dos propietarios y cada uno de ellos tiene, pongamos por caso, 100 metros cuadrados en cada zona, pues idealmente sería, pues se lo parten, es decir, 50 metros cuadrados de uno, de lo urbanizable se intercambian, ¿no? Pero claro, eso evidentemente da lugar a procesos extraordinariamente complejos, ¿no? Digamos, ya con otro tipo de operaciones jurídicas y arquitectónicas en las cuales pues tampoco podemos detenernos aquí. Estupendo, muchas gracias. Señor Rodríguez, el desarrollo de bienes y servicios mejoró sensiblemente las ciudades en este periodo. Yo creo que sí, que la producción industrial, en el fondo, es el resultado de esas interacciones. En el fondo es un producto de ese reactor social, donde hay una especialización en el trabajo y donde alguien pasa del estado artesanal a la producción en serie, etcétera, etcétera. Y como se ha dicho, ese tipo de producción hace un efecto tractor, es un imán.
es un imán y empieza a haber esa acumulación de gente. Se empiezan a montar las fábricas en las casas de cada uno, hasta que eso es imposible, por razones higiénicas, de espacio, de organización del trabajo. Y entonces pues empiezan a crear barrios industriales, empiezan a llegar la gente, esta excedente del campo que se ha mencionado antes, que tiene ahí un acomodo, que puede tener un trabajo, etcétera, un trabajo al principio tan duro como el del campesino, que trabaja casi 24 horas al día, y en la ciudad los primeros obreros, recordemos, Manchester, Sabadell y otros sitios, pues, trabajaban 20 horas, niños de 10 años, etcétera, algo que no era diferente, no era ajeno a lo que era la vida en el campo, era parecido. Y luego, claro, la propia interacción, la creación de culturas, el ver que esto no podía ser, porque había unos que vivían muy bien y otros que estaban allí mal, la creación, digamos, de una sociedad rural y demás, o aristocrática, a una sociedad de clases, esa transición, yo creo que es muy importante porque marca precisamente la aparición de la ciudad moderna, esa ciudad moderna que ya necesita, como buen reactor, necesita que alguien le meta producto y dar salida a los demás, o sea, se tienen que desarrollar las redes de comunicación. Se tienen que desarrollar los trenes, como os ha dicho, se tienen que desarrollar las carreteras, los puertos, el tráfico, etcétera. Ya estamos en la complejidad, ya estamos en un estado estacionario, fuera del equilibrio. Van entrando cosas, van saliendo cosas, y esto es una máquina que no se puede parar. En el campo había la tradición de que llegaba unos meses en invierno que todo se paraba, se invernaba. En la ciudad no se inverna, no se puede invernar, es una máquina que no puede parar. Y eso para mí es lo que ha marcado el cambio radical incluso desde esa sociedad gremial artesanal, la ciudad gremial artesanal de la época premoderna, a la sociedad industrial que no puede parar y que además es compleja, es diversa, es una sociedad de clases hasta esa época y hasta tiempos relativamente recientes en que este concepto ya ha parado, y que además pues la propia acumulación de gente ha generado unas demandas, como se ha dicho, pues de educación, de sanidad, de ocio, importantísimo, la ciudad como atractor, etcétera. O sea, ese cambio, efectivamente, el paso a la ciudad industrial indica un cambio radical del concepto de ciudad. Pepe lo ha dicho un poco, se pasa de esa ciudad militar donde la defensa era la primera, a esa ciudad abierta que recibe cosas y las exporta. Y la cultura que se crea en esa ciudad, esa especificidad, esa identidad, es lo que hace que a pesar de las desgracias, a pesar de los grandes incendios, pensemos en Lisboa, en Londres, sigue estando en el mismo sitio. Ha habido un capital nuevo que se ha creado. Muchas gracias. Bien, Ander, ¿cómo crees que el París de Baudelaire y Walter Benjamin era en aquella época o en el periodo de tiempo que estamos tratando? Ciertamente te agradezco que me hagas esta pregunta y, si me lo permites, voy a empezar leyendo un brevísimo fragmento de un poema de Baudelaire que creo que ilustrará bastante bien la explicación que daré a continuación. El poema dice lo siguiente: se fue el viejo París, la forma de una villa se cambia, ay, muy deprisa, el corazón es fiel. París cambia, no cambia nada mi hipocondría, nuevos palacios, bloques, andamios, horizontes, viejos barrios, ya todo se me hace alegoría, me pesan los recuerdos como si fueran montes. Efectivamente, la poesía de Baudelaire de alguna manera es el ejemplo de las transformaciones del siglo XVIII, con la revolución industrial y el capitalismo, el sistema capitalista, digamos, de la primera modernidad. El ejemplo de esto es el París del barón Haussmann, que, como dice Giovanni Amendola, está basada en los espacios de consumo, centros comerciales, la aparición de los centros comerciales, las exposiciones universales también muy relevantes y los pasajes. Habitadas por los flaneurs, que serían los burgueses modernos, por decirlo de alguna manera, están configuradas con bulevares grandes y grandes aceras, que no son otra cosa, de acuerdo con Baudelaire, que espacios para la aventura, espacios de libertad, como también se ha dicho en esta mesa. Para Baudelaire, en particular, son un continuo e inextinguible conocimiento, objeto y campo de juego inagotable. De alguna manera, Baudelaire lo que hace es particularizar este caos en su poesía, captar la esencia de la modernidad, y es precisamente esto el motivo por el que Walter Benjamin hace su propio diagnóstico de la modernidad a partir de los poemas de Baudelaire. Si seguimos la visión que nos da Walter Benjamin de la ciudad, o la reflexión que hace a partir de la poesía de Baudelaire sobre la ciudad de París en la modernidad inicial, nos encontramos con dos sistemas principales, que serían el sistema capitalista inicial y el sistema democrático. Por tanto, nos encontramos con esta doble vertiente de política y economía, que por primera vez van a empezar a ir de la mano indudablemente.
esto tiene unas exigencias. En el aspecto económico nos encontramos con la producción y la acumulación, mientras que en el aspecto político la legitimación y el control. Y es curioso porque esto se monumentiza, por decirlo de alguna manera, en la ciudad de París con la aparición de fábricas y pasajes comerciales y con la aparición de parlamentos y ayuntamientos. Y lo novedoso de estos pasajes era, por un lado, la iluminación con gas, que no se había dado hasta entonces, las estructuras de hierro y vidrio, que tampoco se habían dado hasta entonces y que después posibilitarían una forma de urbanizar las ciudades que no se había dado. Asimismo, la exigencia de fábricas y de transportes para, de alguna manera, abastecer estos pasajes comerciales y, finalmente, un elemento que aquí no desarrollaré, pero que también es muy interesante, que es la mercantilización del arte. Por primera vez el arte sale a la calle, se empieza a vender en los pasajes. Esta estampa tan típica del París con pintores en la calle y demás comienza en este momento. Y todo esto, de acuerdo con Benjamin, y esta es la idea clave, no solo refleja el sistema capitalista democrático del momento, sino que también lo reproduce. Y esta era la intención del barón Haussmann cuando intenta configurar la ciudad para esto, para reproducir un sistema, pero no se da cuenta de una cosa: el diseño militar que persigue, de alguna manera, agotar o acortar las distancias entre los cuarteles y las zonas obreras, en un momento dado, que no es otro que la Comuna en 1971, se vuelve en su contra. Aquel sistema que estaba pensado para que los militares pudieran ir a parar cualquier tipo de revolución, se vuelve en su contra porque permite las barricadas. Y esto genera que por primera vez en la historia se distinga claramente entre la burguesía y la clase obrera. Y el elemento que se ha citado antes aquí, digamos, la revolución de clases, la lucha de clases, que en este caso se da, entre otras cosas, gracias a cómo estaba configurada la ciudad, que pretendía impedir esto, pero al contrario lo facilita. Muchas gracias. Profesor Guardia, ¿considera satisfactorio el resultado de la planificación de la ciudad industrial, es decir, esta distinción de zonas entre asentamiento, industria, centro histórico, etcétera, etcétera? Eso quiere decir que ese tránsito a la ciudad, digamos, industrial desde finales del 18 hasta la Segunda Guerra Mundial, eso es un proceso que nos es muy cercano a nosotros. Es decir, lo estamos interpretando desde una posición muy desde nuestro entorno más cercano. Y en consecuencia, ya que Rafael ha hecho una referencia a algunas ciudades míticas, ¿no? Claro, habría que quizás subir un par de escalones para contestar a la cuestión que Jordi plantea, y evidentemente decir que ese proceso de transformación de la ciudad no es satisfactorio en términos globales, en términos de simetría del desarrollo. El análisis que se hacía Ander, y por tanto esa idea de Baudelaire de la pérdida de un tipo de distribución, pues imaginaos cuando hablamos de ciudades en la América Latina, o imaginaos cuando hablamos de ciudades en el África más subsahariana, no en el África más cercana al mar, que tiene otro componente, o en el África que es berebere, que no árabe, y que por tanto tiene unos criterios de desarrollo y de apropiación de espacio totalmente distinta. Por tanto, el proceso es, en primer lugar, muy asimétrico, absolutamente asimétrico. Y en segundo lugar, eso favorece aspectos de desarrollo, y volvemos a la intervención anterior, de apropiación del espacio también distinta. Déjame que os ponga un ejemplo. Mirad, los adolescentes en Barcelona difícilmente recordarán el aspecto que tenía la Barcelona de antes de las Olimpiadas. Y en consecuencia, todos nosotros hemos olvidado ese espacio simbólico, ¿sí?, en favor de un espacio muy nuevo, con escasa tradición, y que se ha convertido en el barrio nuevo de Barcelona, y que eso funciona perfectamente. Como todos vosotros sabéis, hay infinitas ciudades, básicamente no europeas, en América Latina, en África sobre todo, en la parte asiática también, en la parte oriental también, en la que los ciudadanos siguen viviendo con espacios simbólicos pretéritos, de forma que te puedes encontrar en ciudades como Nicaragua o San José de Costa Rica, en que la gente utiliza direcciones de lugares que ya no existen. Y además la gente ubica espacios y lugares que no ha conocido. Oiga, ¿dónde estaba la gasolinera? Que hace 50 años o que no está. Bien. Por tanto, ese proceso, digamos, de industrialización de la zona urbana, yo creo que es un mecanismo común, porque
esa idea del reactor, que es una idea interesante, se ha dado de una forma sistemática, pero bien, con velocidades distintas, con un desarrollo asimétrico desde lo que podría ser la distribución de los bienes y servicios que eso implicaba, y por tanto con consecuencias distintas. En las ciudades urbanas de los años 50 europeas se empieza a salir de la desigualdad social que la ciudad industrial radical genera. En otros ámbitos de nuestro entorno, digamos a 3.000 kilómetros de distancia, eso no ha sucedido aún, y por tanto la ciudad sigue siendo generadora de profundas asimetrías desde el punto de vista de distribución de recursos y de riquezas. A pesar de que probablemente lo que hace que se mantenga son esos variables latentes que estamos entre todos planteando. Es decir, sigue siendo atractivo vivir en cualquier ciudad africana, aunque sea en Addis Abeba, porque probablemente vivir en esa ciudad es más cómodo que vivir en cualquiera de las zonas rurales del sur de Etiopía. Por tanto, esa es la cuestión. En esencia, el proceso este de ajuste al nuevo modelo, en el fondo los teóricos dicen que existen unos 3 niveles para que ese ajuste se dé. Uno es el de recuperar la acción cotidiana. O sea, a pesar de donde estoy, hay una serie de cosas que dan sentido a mi vida, que las hago en la distancia corta y que son mi acción cotidiana, y que evidentemente tiene efecto en el entorno urbano, ¿no? Permíteme un ejemplo muy tonto, ¿eh? Es aquello de la maceta con los geranios en el balcón. Si es mi geranio, es mi balcón florido, ¿de acuerdo? Otro segundo nivel sería lo que también los autores llaman la acción de entorno, es decir, hay algunas cosas que se pueden hacer para que en mi barrio, que es un ámbito en el que yo puedo hacer cosas y controlar, mejore. Y el más interesante es que la psicología social explica que todos intentamos establecer un tercer nivel más sutil, que es el de futuro de mi barrio. Es decir, dadas unas premisas de dónde vengo, dónde quiero ir, ¿no? Y que eso genera una cierta, pues eso, identidad del lugar, que favorece que eso se desarrolle. Pero evidentemente hay que asumir una premisa muy básica, y es que ese mecanismo de desarrollo urbano derivado de la fase capitalista y de tecnologización, de industrialización, evidentemente es asimétrica, y lo es profundamente asimétrica. Muchas gracias, Joan. Para cerrar esta serie de intervenciones, al ver cómo nos afecta la fragmentación en la producción y distribución de la energía en general en las ciudades de nuestros tiempos. Claro, en estos temas que precisamente acabamos de discutir, es decir, la analogía que hacía Rafa con el reactor, lo que acaba de comentar Joan, hay una necesidad, que quizá es una de las aristas que todavía no hay suficientes, hay que añadir, que es la de la energía. Es decir, en ese reactor hay que introducir energía para que pasen cosas, es decir, no... Entonces, la diferencia está en que en ese reactor no podemos suministrar la energía solo de manera macroscópica, es decir, meto la energía en la ciudad, no, sino que la energía tiene que llegar a todos los rincones. Esto obviamente, nuestra sociedad, la estructura de nuestras ciudades, con la distribución de energía eléctrica, gas, ha llegado, es decir, la distribución de comunicaciones ya ha llegado. Pero, por una parte, lo que queremos es que la producción de energía, sobre todo en las centrales, porque son contaminantes, y sobre todo, por ejemplo, las nucleares, las queremos lejos de las ciudades. Entonces, claro, un poco, yendo a lo que comentaba Rafa al principio, decir, no, yo quiero la energía, la que se genere muy lejos, pero quiero que llegue, y quiero que llegue en buenas condiciones y que además sea barata. Entonces, esto nos lleva a muchos conflictos de decir, bueno, ¿qué es lo que pasa con estas energías? Entonces, ¿hacia dónde vamos en ese sentido la energía? Vamos hacia energías sostenibles, donde uno puede pensar en energías eólicas, solares, pero estas energías tienen varios problemas, es decir, de que por una parte la solar sí que la podemos acercar, obviamente se pueden diseñar estructuras urbanas con aprovechamiento de energía solar. Con las eólicas es un poco más complicado, porque eso es montar molinos de viento, eso todavía no está muy desarrollado, pero entonces lo que vemos es que puede haber una tendencia en los próximos años a acercar esas fuentes de energía sostenibles, esas fuentes de energía limpias a las ciudades. Pero por otra parte decimos, bueno, somos la ciudad, todos los puntos finales son consumidores de energía. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos introduciendo en la ciudad una generación de energía. Pero ¿eso hace que la generación
y el consumo estén en el mismo sitio? No, porque además el problema que tienen las nuevas fuentes de energía es que dependen mucho de las condiciones climatológicas. Es decir, ¿qué hacemos? Es decir, la energía solo se produce de día, es decir, entonces, ¿cómo consumimos la energía por la noche? Hacen falta no solo producir, generar la energía, sino hay que almacenarla para poder consumir en posterior. Entonces, nos encontramos en que la energía se consume, se produce, se almacena en un entorno que queremos cada vez más cercano, pero que nosotros lo que no podemos hacer es aislar nuestro entorno, como decía Joan, es decir, el de mi casa aislado, yo tengo mi fuente de energía y tengo mi acumulador. No, eso no es la estructura de futuro. La estructura de futuro va hacia algo donde la energía se pueda generar de manera, podemos decir, distribuida, igual que se está consumiendo de manera distribuida. Pero para eso hacen falta redes de distribución, o por supuesto muy inteligentes, en el sentido de que esa energía no se esté perdiendo. Ese es uno de los grandes problemas, que se pueda acumular. Y en el sentido de que uno puede pensar, bueno, ¿cuáles son los acumuladores? Vamos a ver, en estos momentos creemos que una de las soluciones al problema de la energía de los combustibles fósiles va a ser la energía eléctrica. Es decir, todos estamos pensando en el paradigma del coche eléctrico. El coche eléctrico, la idea es que cuando llegamos a casa por la noche lo enchufamos y ya está. Pero bueno, necesitamos un punto de consumo de energía. Lo que a lo mejor no nos damos cuenta es de que la propia batería, si está bien diseñada, puede servir de acumulador de energía. En nuestro caso, nosotros estamos acumulando una energía que no sabemos dónde se va a consumir finalmente. Entonces, esa gestión de la energía en el futuro lleva una complejidad añadida que puede ser muy importante, es decir, porque nos estamos convirtiendo, ya digo, en una distribución tanto de la generación, de la producción y del almacenamiento y, claro, del consumo, porque todos los puntos estamos consumiendo esa energía. Es esa necesidad en el futuro que va a aparecer de esa distribución de la energía. La función social de la propiedad y la expropiación forzosa son conceptos acuñados en y por la ciudad. Frente a la concepción tradicional, vigente hasta un determinado momento histórico, de la propiedad como facultad para usar y gozar de las cosas de forma ilimitada, la ciudad genera un concepto dinámico de propiedad, basada en un valor, sobre todo, de cambio de los objetos que son la finalidad de estas facultades que derivan del derecho de la propiedad. En su origen, las ciudades medievales responden, en su trazado y en su dimensión, a los intereses de los gremios y de las corporaciones medievales, de comerciantes e incluso de otras clases como la nobleza urbana. Posteriormente, con el transcurso de los años, empiezan a desarrollarse la idea de la sumisión de la propiedad a el interés colectivo de los habitantes de la ciudad, que por lo tanto tiene una concepción más plural. A medida que el poder ciudadano va ensanchando esta base de pluralidad en la que se sustenta, va también transformándose el concepto de propiedad, sometiéndose a la idea del ideal colectivo, del interés colectivo. Esto permite a las ciudades desarrollar políticas públicas. Y estas políticas públicas tienen su explosión a partir de la Ilustración, en que las ciudades, liberadas ya de los muros defensivos a las que estaban sometidas, pues empiezan a desarrollarse, atraídas también por la industria, que exige mano de obra y, a su vez, exige el alojamiento de estos nuevos asentamientos de población. Las ciudades se rediseñan a partir de estos intereses de la industria, también por intereses militares que obligan a un determinado diseño de las calles, y junto a esto las políticas públicas de las ciudades deben actuar mediante un concepto que se desarrolla en la ciudad, que es el nuevo concepto de propiedad, para atender a las necesidades de financiación de todas estas actuaciones. En definitiva, la propiedad, tal como la concebimos ahora, es un concepto que se ha forjado en la ciudad, ha modelado la ciudad, y la ciudad, a su vez, ha modelado el concepto de propiedad. Finalmente, vamos a introducir una ronda de conclusiones sobre el hecho de la ciudad en los términos contemporáneos, en los términos actuales. Rafa, ¿cómo crees que será la ciudad a partir de ahora en estas distinciones entre ciudad muy civilizada y ciudad
espontánea, tipo el Cairo, tipo incluso México, todas estas macroaglomeraciones que se están produciendo a lo largo de esta última década, de los últimos 20 años. La ferocidad de la especulación urbana como objeto de interés, desplazando a otras cosas que era el interés de la ciudad, la creación de conocimiento, la interacción, los espacios para crear ideas, para que surgieran iniciativas, el reactor, digamos, social, nuevos negocios, nuevas actividades. Esto que lo estamos viendo, nos estamos dando cuenta que a la ciudad la está matando, la ciudad como espacio de convivencia la está matando precisamente la especulación. La está matando porque ya hizo algo que es un fenómeno observable de los años 50 y hasta relativamente reciente. Por ejemplo, la expulsión de la industria de la ciudad, diciendo, no, es que es contaminante, ¿qué tal? Pero bueno, al expulsar la industria, estás expulsando puestos de trabajo. De un sitio de creación de bienes a un sitio de servicios, esencialmente la ciudad. Primero la expulsión. Segundo, la expulsión de los jóvenes. Estos fenómenos de aquí están expulsando a la gente joven, que es la más creativa, que es la que mejor interacciona, la que sale por la noche, la que discute, la que conoce, etcétera. La gente mayor nos quedamos en casa viendo la tele. La gente joven es la que crea la cultura de la ciudad, la que crea moda, la que crea nuevas ideas y demás. O sea, yo estoy preocupado por el destino de la ciudad nuestra contemporánea, precisamente por esa pérdida de su carácter creativo debido al fenómeno especulativo. A mí eso me preocupa mucho y eso espero que esta crisis nos haya enseñado algo, nos ha enseñado por lo menos a combatir con dureza ese tipo de tendencia. Por lo tanto, para mí esto es algo que tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que empezar a pensar un modelo de ciudad. Y aquí han salido algunos elementos que me interesan. Si miramos a las ciudades estas que se están dando en China, que se están dando en la India, México, por ejemplo, Johannesburgo, etcétera, estamos viendo que el protomodelo europeo del siglo XIX, de la acumulación, la ciudad como faro, de una manera, digamos, incontrolada, el empobrecimiento del campo, la falta de tecnificación del campo, ha provocado una aceleración de los movimientos migratorios, o sea, una macro creación de ciudades que son absolutamente invivibles. Y yo solamente invito a cualquiera a ir al Cairo o ir a México para darse cuenta. Esas ciudades de 20 millones de habitantes, de 10, eso simplemente ya está lejos del modelo de ciudad creativa donde se daban los potenciales y se hacía. Eso está lejos, eso es una patología. Es una patología. Estamos viendo también ahora en Pekín con la contaminación brutal, los problemas de salud que está generando. O sea, las megaciudades hoy por hoy son invivibles. La ordenación de espacios urbanos ordenados, etcétera, lo hemos visto. Nueva York en realidad es un conglomerado de ciudades, pero bueno, cada una con su desarrollo. París, en el fondo, la ciudad de París es una ciudad pequeña, es el área metropolitana de París lo que se ha hecho. O sea, el desarrollo de las áreas metropolitanas, eso ha sido la respuesta, digamos, occidental a la megaciudad, con el inconveniente de que las áreas metropolitanas no son la ciudad en sí, son subordinadas a la ciudad y eso es otro tipo de patología. Entonces yo, más que decir cómo será la ciudad del futuro, para mí quisiera decir cómo quisiera que fuera. Sí. Pues bien, yo en esto soy un paseísta que decía Tolstoy, me gustaría volver al pasado, me gustaría volver a la ciudad donde puedes ir caminando a todas partes y donde conoces a gente y donde interaccionas con gente. Y eso implica un cierto tamaño. O sea, habría que volver a ciudades de un tamaño donde las redes de transporte no tuvieran la complejidad que tienen hoy en día, las redes de suministro, los espacios públicos fueran reapropiados por la gente. O sea, que hubiera una verdadera reapropiación de la ciudad por parte de esos ciudadanos que hoy en día se les ha escapado de las manos, por especulación urbanística, por desplazamiento en lugar de trabajo y demás. O sea, yo en esto soy un poco digamos, no sé, me gustaría que realmente las ciudades volvieran a ser los espacios de encuentro. Es decir, el causante último de esta especulación tiene nombres y apellidos. No. Yo creo que, hombre, la especulación a la que se refería Rafa, esta sí que tiene nombres y apellidos, ¿no? Tú te referías también, tú hablabas también de la salida de las industrias, ¿no? También para especular con lo que queda ahí, ¿no? Como fuera. Sí, y veremos, y estamos viendo también de instalaciones deportivas, hay grandes clubes que dicen, no, el campo, el estadio tendríamos que tenerlo fuera, mejor y tal, lo que están es pensando, a ver, el estadio actual. Exacto, el pelotazo urbanístico que sacan y destrozando el tejido social. Destrozando el tejido social, efectivamente. Bueno, esa especulación sí que tiene nombres y apellidos, es más o menos identificable, ¿no? Desde luego, pero de lo que estamos hablando aquí ahora en estas conclusiones, ¿no? De la ciudad, cómo será la ciudad, ¿no?
y la ciudad ideal a la que se refería Rafa, ¿no? Y creo que también la que tú apuntas, ¿no? Que va a ser lo que todos los urbanistas y arquitectos apuntáis, una ciudad media, ¿no? Entre 50.000 y 500.000 habitantes, ¿no? Una cosa con... Pero también esa sería la ciudad ideal, la ciudad preferida, la ciudad a la que racionalmente, ¿no? Se encaminan nuestros ideales, pero yo creo que lo que hemos podido comprobar en este programa es que el fenómeno urbano y las ciudades están fiadas y expuestas a unas fuerzas muy poderosas, difíciles de dominar o que no se dominan, ¿no? Es decir, que van desde la propia limitación del espacio, ¿no? Es decir, eso ya es un componente de presión y de especulación y eso es una condicionante de los problemas energéticos, las cuestiones energéticas que apuntaba Albert, ¿no? Los fenómenos migratorios de los que hablaba Ander, ¿no? Las percepciones, ¿no? que puedan tener los ciudadanos, es decir, elementos, motivaciones íntimas, personales, ¿no? difíciles de tipificar y de caracterizar, digamos, en tratamientos planificadores y racionales, ¿no? Es decir, yo creo que la ciudad racional, sobre todo desde el Renacimiento, ¿no? La ciudad que diseñan, sobre todo los que primero diseñan son los franceses, ¿no? El urbanismo francés, ¿no? Antes bueno, Haussmann después lo lleva eso al máximo, pero vamos, ya habían empezado los reyes absolutistas, ¿no? Es decir, esa pretensión de que hay un rey, hay un poder y que eso es capaz de planificar y ordenar el futuro. Esta pretensión, que es una pretensión muy marcada de la modernidad, se ha desvanecido. Es decir, hoy en día, digamos, lo que caracteriza a la crisis de la modernidad está quizá en eso, ¿no? Es decir, ¿no? De que esos sueños, esos ideales de la Ilustración, que parecía que todo podría ser controlable, definible, mesurable, no trazable, eso se ha venido abajo, ¿no? Sí. Entonces, uno de los exponentes es que, vamos, yo me he reafirmado en esa idea con todas vuestras exposiciones anteriores, ¿no? Son las ciudades, ¿no? Es decir, ahí en las ciudades, repito, están fiadas a unas fuerzas, a unos impulsos sobre los cuales no disponemos, ¿no? Es decir, claro, decimos, bueno, ciudades como el Cairo, como Estambul, ¿no? Es otra, ¿no? Que cada año llegan no sé cuántos miles o cientos de miles de personas, ¿no? Pero es así, es decir, ese será un movimiento que será irracional, que será absolutamente carente de lógica para nosotros. Pero bueno, hay toda una serie de personas que por las motivaciones que sean, es decir, racionales o no racionales, discernibles desde el punto de vista psicológico o no discernibles, están llevando a cabo estos movimientos, ¿no? Ander, para finalizar, danos tu opinión sobre la ciudad de en la segunda posmodernidad. Bueno, ciertamente, como en casi cualquier aproximación filosófica a un problema, aquí también concluir algo es más que complicado. Sí. Entonces daré tres pinceladas de lo que podrían ser tres visiones de la ciudad, digamos, de la segunda modernidad o de la contemporaneidad. La primera de ellas sería la de la posmodernidad. De acuerdo con esta visión, la ciudad tiene un problema, que es que están mutando muchísimo más rápido que los seres humanos que las habitan. Entonces esto genera una sensación de diluirse en el espacio que de alguna manera sería lo característico desde esta perspectiva. Sin profundizar demasiado en esto y pasando a otra perspectiva, que sería la de la ciudad en la modernidad reflexiva. Es decir, la ciudad en aquel paradigma en el que el individuo es consciente de los cambios que están acaeciendo en la propia ciudad o en la propia modernidad. Aquí el autor paradigmático sería Ulrich Beck, y lo que viene a decir es que tenemos dos opciones. O nos quedamos con la ciudad que parece que es la que está predominando ahora, que sería la ciudad disyuntiva, la ciudad del O, que se caracteriza por la búsqueda de seguridad, de control, de diferencia, de separación, y entonces esto nos produce dos alternativas, que serían, por un lado, modernidad y destrucción, y por otro, parón, y tal vez salvación. Entonces, esta sería, digamos, lo que nos estaría llevando, de acuerdo con Ulrich Beck, la ciudad tal y como está siendo concebida ahora mismo, esta ciudad disyuntiva. Frente a esto plantea una alternativa, que serían las ciudades conjuntivas, las ciudades de Lee. Unas ciudades en las que se caracterizarían por la asimilación de la diferencia, la ambivalencia, la globalización, y aquí, en lugar de ofrecernos dos salidas, se nos ofrece una salida conjunta, que sería la de la modernidad y la ecología. Encontramos un planteamiento de un filósofo español, Daniel Innerarity, que nos habla de un nuevo espacio público. En este nuevo espacio público
más allá de la heterogeneidad, del espesor y del gran tamaño de las ciudades que aquí se han citado, nos encontramos con dos factores determinantes, que serían el contacto constante con lo extraño y la segregación de las esferas sociales, es decir, el hecho de que las ciudades se componen de muchos círculos, digamos, no es una suma de individuos, sino que una suma de círculos que al final generan el círculo grande que sería la ciudad. Entonces, frente a esto se plantearía la alternativa de las ciudades que buscan el espacio para el público, con bulevares, con cafeterías, y me imagino que os sonará. Esto viene a ser lo del siglo XIX y el siglo XX que hemos planteado antes. Claro, pero hay una circunstancia. Esta idea lo que no pretende es museizar las ciudades, es decir, no pretende hacer las ciudades como aquellas físicamente, sino que lo que propone es plantear o crear las opciones de que se configuren de acuerdo con lo que en aquella época se consiguió, es decir, generar espacios que permitan una democracia efectiva, un mercado justo, espacios globales humanizados. En definitiva, se pretende que sean los propios ciudadanos con unos valores, es decir, con un urbanismo interiorizado, que no sea el urbanista el que decide cómo va a ser la ciudad, sino que los propios ciudadanos, al interiorizar determinados valores, posibiliten que el urbanismo se vaya configurando de una manera determinada. Joan, este nuevo hombre que probablemente ha aparecido con la irrupción de las nuevas tecnologías, sobre todo de lo que tenéis entre manos, de los móviles, que creo que es absolutamente, que estoy prácticamente convencido de que va a ser un salto también sin precedentes históricos. Insisto en esta idea que he dicho desde el principio, porque me parece de que lo que está pasando estos 10, 15, 20 últimos años no ha pasado nunca, ¿no? ¿Cómo lo ves? Hacer una predicción sobre cómo vamos a interactuar como individuos con la ciudad, digamos, de pasado mañana, que en el fondo, siguiendo la analogía, el futuro cada día es más rápido en la manera que se acerca, y por lo tanto el concepto de futuro es casi un concepto ya a que se diluye, ¿no? Pero dejadme que contrarreste mínimamente un cierto tono apocalíptico final de Miami Bander, diciendo que la respuesta a cómo será, pues dejadme que cite a Lelitier y diga yo qué sé, de manera que no tengo muy claro, no lo tengo muy claro. Dejadme por eso que me siente en las 3 o 4 cosas que en este momento sí sabemos que no se van a modificar, es decir, que son imparables, a ver si eso nos permite entre todos dibujar un escenario, porque en el fondo la ciudad, digamos, cercana vuelve a ser un escenario en el que la vida humana se va a desarrollar. Y hay 3 o 4 detalles. Algunos ya los ha apuntado Ander muy correctamente, muy claramente. El primero, nuestra relación con el otro está cambiando a pasos agigantados. Es decir, que en estos momentos hablar con alguien no se convierte en una cuestión de proxemia en el sentido físico del término, sino se convierte en una proxemia en el sentido líquido del término. De manera que el espacio urbano va a dejar de ser un elemento que frene determinados ámbitos de comunicación. Hay un psicólogo social que en los últimos años ha intentado dibujar este territorio de una forma más o menos clara. Su última obra es francamente interesante, el autor es Todorov, y plantea una idea que es muy bonita, que es el de la neurociencia social. Es decir, una especie de colectivo que se va a mover en términos coordinados de una forma que aparentemente no sabremos explicar muy bien por qué se produce, pero que da un resultado eficiente. Y eso a través de sistemas de comunicación muy formales e informales. Todo el mundo cita el mismo ejemplo, y en este caso viene como anillo al dedo, es el famoso cruce de Shibuya en Japón, que es francamente para la visión matemática del mundo es fascinante. Yo debo confesaros que invertí 2 horas de mi tiempo y un café sentándome en la pequeña atalaya que hay en la esquina para observarlo, porque es fascinante. Probablemente es muy conocido, es un cruce con 8 calles, con 8, se cruzan, hay muy pocos semáforos, y los japoneses, que tienen una visión creativa del mundo, cruzan no solamente como nosotros en perpendicular a la calle, sino en diagonal.
Pero lo curioso del caso es que el código que hace que la gente cruce es un código implícito. Tú andas cuando ves al de al lado que anda. Y el de al lado anda cuando ve al de al lado que anda. Y por tanto, en una determinada fracción de tiempo muy escasa, se produce toda una serie de movimiento colectivo, coordinado, sin tú que conozcas el código, que funciona. Nuestra vida dentro de la ciudad será una vida en la que estará absolutamente marcada por la tecnología en la cotidianidad, en la más absoluta cotidianidad, ¿eh? Y en consecuencia nuestros referentes serán muy cómodos en la gestión de lo cotidiano y muy líquidos, por seguir con la misma ilustración, en la comunicación entre personas y entre pares, ¿eh? La idea, probablemente perderemos esa idea del vecino, ¿eh? Como elemento de relación atractiva. Perderemos la idea de comprar cerca de casa, porque probablemente aquello que compramos vendrá a casa, no nosotros iremos a buscarlo de forma regular. El ocio será un ocio que llevaremos con nosotros en buena parte, porque ver una película o ver cualquier espectáculo en algún tenedor será simplemente pues la idea de, como hacemos ahora encima de esta mesa, ¿no? Que es consultar datos online, ¿no? Y por tanto eso genera unas reglas de funcionamiento en lo psicológico absolutamente distintas de lo actual. Más allá de lo anecdótico, desde un punto de vista más científico, la epidemiología de la patología derivada de la vida en la ciudad existe. Es decir, más allá de los casos que, insisto, todo el mundo conoce, pues de los adolescentes japoneses o de las tribus urbanas, de una cierta pérdida de valores, de una cierta, digamos, utilización del espacio urbano como excusa o justificación de actividades vandálicas, incluso de falta de respeto de la propiedad pública, ya no de la propiedad privada, sino de la propiedad pública, ¿no? El banco es de todos, la papelera es de todos. Bien. Toda esa serie de, digamos, de patologías que los seres humanos estamos empezando a poner encima de la mesa, derivadas especialmente de la vida urbana, no van a desaparecer, es decir, que no van a convertirse en un recuerdo si no se interviene. Y me gustaría acabar, probablemente es una visión muy clásica o quizá, si queréis, muy optimista, pero yo firmaría rotundamente el deseo de Rafael, ¿no? Es decir, probablemente más allá de lo que la psicología social nos enseña, lo que la sociología nos enseña sobre todo este tipo de mecanismos, y que en el primer mundo afortunadamente el urbanismo ya se entiende como un instrumento de acción, que esa es otra de las cuestiones interesantes, pero yo firmaría inmediatamente el deseo de Rafael, es decir, hay que ir a un modelo de gestión en la que la tecnología lo presidirá y por tanto eso tiene que facilitar determinados procesos y hacerla sostenible y vivible, porque si no, de otro modo estaremos en una estructura urbana exactamente igual de enferma que la estructura urbana que nació de la etapa industrial alocada, pero tecnologizada, con lo cual más deshumanizada, más distante del individuo, más fría, más líquida, y con una pérdida evidente de más poder, efectivamente. Pero, insisto, digamos que, dejadme que me refugie en Lelutier y, francamente, lo que estoy haciendo es especular y, en consecuencia, tomároslo como una mera especulación. Muchas gracias. Para finalizar el turno de conclusiones, Albert Díaz, solo hablamos de nuevas tecnologías, quiere decir que, bueno, que es el momento, ¿no? Sí. Es bueno, que nunca jamás había pasado en la historia de la humanidad de que estuviéramos absolutamente predispuestos a ser absolutamente controlados, monitorizados como estamos viendo en este turno de intervenciones último, ¿no? Sí, voy un poco a lo que decía Joan, porque vamos a ver, Joan se refería a que en la escala de tiempo, es decir, o la discusión que teníamos antes, esa ciudad como un organismo vivo, yo decía, no, desde esa perspectiva histórica podemos entender la ciudad como un organismo vivo que ha ido creciendo. Pero ahora mismo, es decir, si paramos nuestra línea del tiempo ahora y decimos, bueno, ¿qué es lo que podemos predecir? Obviamente podemos predecir, no podemos predecir nada,
pero por otra parte el futuro ya está aquí. Entonces hay una línea muy débil, muy delicada entre lo que es el presente y el futuro. Entonces, en estos momentos las nuevas tecnologías precisamente lo que nos permiten es que la ciudad lo podemos entender como ese organismo vivo que decía yo antes desde una perspectiva histórica, pero vivido al segundo a segundo. Es decir, la ciudad es un organismo vivo que está ahí, que es resultado de la interacción de millones de individuos que forman esa ciudad, y entonces lo que queremos saber es qué es lo que está pasando en la ciudad. Es decir, ese concepto que podemos tener antiguo de las estadísticas, es decir, todavía, es decir, todos nosotros estamos recibiendo continuamente llamadas telefónicas que nos dicen, ¿es usted usuario de tal? Entonces, la respuesta que uno empieza es, pero vamos a ver, pero es que no lo sabe si soy usuario o no. Es decir, ¿por qué me está llamando a las 9 de la noche? Porque sabe que me encuentra en casa. Es esa tendencia de ciertos, digamos, profesionales del marketing, sí, ya lo sabemos, pero que te hacen unas llamadas y en el fondo están introduciéndote en tu vida para saber cuáles son tus usos. Pero eso es mucho más fácil porque actualmente estamos poniendo nuestra intimidad, en el fondo, nuestra intimidad al alcance de los que tienen que tomar decisiones o incluso de los que tienen que crear productos. Es decir, no somos conscientes de que cada vez que hacemos una llamada con nuestro teléfono móvil, esta llamada está siendo registrada. Es decir, nuestra operadora de telefonía sabe desde dónde estamos llamando, sabe el tiempo que estamos consumiendo. Cada vez que vamos en el metro y compramos con una tarjeta de crédito, saben, es decir, los bancos, las compañías, saben cuáles son nuestros movimientos. Es decir, todos nuestros movimientos están absolutamente monitorizados. ¿Eso es bueno o es malo? Todo depende del uso que se le dé. Entonces, desde un punto de vista comercial, a nosotros no nos interesa que nadie sepa nuestra intimidad porque somos propietarios de nuestros derechos, es decir, queremos preservar esa intimidad. Pero nos damos cuenta de que al mismo tiempo muchos adolescentes no tienen ningún reparo en colgar sus fotos en Facebook, Flickr y todas esas redes sociales donde verdaderamente están abriendo su intimidad a cualquier uso que se le pueda dar. Y nosotros mismos, es decir, cada vez que utilizamos, pues nos estamos pasando, decía Joan, es decir, de ese gasto, como un recurso online, es decir, nosotros somos receptores de la información, no solo somos receptores de la información, no solo vamos a contactar nuestro teléfono móvil, nuestra tableta, para ver la última película que nos interesa ver, sino que cada vez que nosotros hacemos algo, estamos enviando esa información. Entonces, hay unas estadísticas que están funcionando actualmente, que es cuántos usuarios tienen teléfono móvil, posiblemente sea el 99,9% de la población actualmente. Cuántos usuarios están haciendo determinadas cosas, cómo nos estamos comunicando, cómo estamos utilizando Internet. Todo eso está siendo monitorizado. Es decir, entonces, eso me lleva a que quizá yo al final, en la presentación que tú has dicho es de, yo soy físico, sí, de acuerdo, y quizá debo decir, lo soy, lo era, porque en este mundo cambiante, incluso en las disciplinas tradicionales de la ciencia, yo lo que veo es que ese motivo de estudio de los físicos estadísticos, como es mi parte, se ha movido hacia algo que tiene que ver con las relaciones humanas. Y entonces, yo quizá aquí me saco el traje de físico y donde el tipo de problema que yo quiero estudiar es algo que llamaríamos actualmente ciencia de los datos. Porque en el fondo, eso son los experimentos, es decir, en el fondo los humanos nos estamos convirtiendo en objetos del propio experimento. Entonces queremos saber si damos pie a esa nueva disciplina que es la ciencia de los datos, a saber qué es lo que están haciendo, en particular en el caso de las ciudades, los ciudadanos. Entonces, esa ciencia de los datos lo que hace es tener una cantidad de datos impresionante sobre todos cómo nos movemos, cómo nos comunicamos, cuáles son nuestros gustos. Todos esos datos están ahí. Entonces, obviamente, ¿cuál es el uso que debemos dar los científicos a esos datos? Obviamente, estudiarlos, analizarlos, incluso modelizarlos y, como última instancia, incluso ser capaces de predecir. Por supuesto, uno no tiene que ver ese uso que la ciencia vaya a hacer de esos datos con los que, digamos, ciertas empresas o ciertas, incluso administraciones, puedan hacer de esos datos. Tenemos que distinguir aquí entre dos cosas muy diferentes y a veces la línea no está muy bien definida. Es decir, todos tenemos quizá en mente el paradigma del gran hermano que controla absolutamente los movimientos de cada uno de los individuos que forman un colectivo. No es esa la idea no es saber qué es lo que hace cada individuo. Lo que es importante es saber de forma agregada
qué es lo que se está haciendo. Y eso es muy importante para la ciudad, porque es lo que permite, es decir, conociendo cómo nos estamos comportando, segundo a segundo, lo que podríamos llamar en tiempo real, y en ese tiempo real ser capaz de que la propia ciudad dé una respuesta inmediata a los problemas que puedan ir surgiendo en la ciudad. Una de las preguntas que desde la ciencia política se ha hecho alrededor de quiénes o cuáles son los gobiernos de nuestros pueblos y ciudades es acerca de los motivos que empujan a los votantes a elegir unos u otros gobernantes. En este sentido, sabemos que mientras que en las elecciones generales los resultados económicos importan, los resultados electorales en las elecciones locales parecen estar algo desligados de lo que ha sucedido con la economía. Entonces, lo que parece sí importar, sobre todo en núcleos pequeños, son las propuestas que los candidatos hacen de futuro para el pueblo o ciudad. Es decir, no importa lo que ha ocurrido en el mandato, sino lo que se propone o lo que se dice que se va a hacer. En cambio, esos son núcleos pequeños. En cambio, cuando miramos a núcleos más grandes, parece que los votantes no atienden a esas propuestas prospectivas, sino que atienden más a cuestiones como la identificación partidista o la ideología. Esto último podría llevarnos a una conclusión algo pesimista sobre la calidad democrática en las ciudades, fundamentalmente, ya que la gestión diaria, los fallos y aciertos en la gestión de los asuntos municipales no tienen la relevancia que quizás deberían tener para la supervivencia de los políticos, de los gobernantes en nuestras ciudades. A modo de conclusiones del moderador sería que no hay conclusiones y que el futuro pasará lo que evidentemente tenga que pasar al margen de los razonamientos que hayamos expuesto aquí, todos ellos muy interesantes. Quiero recordar simplemente Fahrenheit 451 de Truffaut, o el libro de 1984, que también se hacían cábalas sobre lo que pasaría. Lo de Fahrenheit quizás no está muy lejano, ¿no? Aquellas pantallas en las cuales se daban órdenes a los ciudadanos, bueno, que nadie sabe quién está detrás de la pantalla y quién la activa. O sí que se sabe, pero mejor que no lo queramos saber. Muchas gracias a todos por vuestra intervención, ha sido un placer coordinar este programa.